El Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa presenta Asamblea Legislativa Noticias. Porque hay cosas buenas que decir. Establecen sanciones por acoso sexual callejero. Diputados rechazan presupuesto extraordinario. Avalan atrasar hasta 2021 cobro del IVA en sector turismo. Vamos al detalle de las informaciones. Respaldando el criterio de la Comisión de Asuntos Hacendarios, el plenario legislativo rechazó el segundo presupuesto extraordinario presentado por el Poder Ejecutivo, que incluía un recorte de 62.000 millones de colones. Los diputados de oposición ya habían dejado claro su molestia en la comisión ante la falta de una mayor contención de gasto público. En el segundo presupuesto extraordinario que estamos ahorita en discusión, es absurdo el esfuerzo que hizo el Poder Ejecutivo para recortar. Un recorte efectivo de 12.400 millones de colones que ayuda en muy poco, como una señal clara de contundencia sobre que el gobierno está tomando las cosas en serio. Sumando los dos presupuestos extraordinarios, el primero con un recorte efectivo de 22.000 millones de colones y este de 12.400, estamos hablando de que el gobierno se socó la faja en 0,3% del presupuesto vigente para el año 2020. Por su parte, la diputada oficialista Nilsen Pérez lamentó esta decisión por el efecto que generará en la población afectada por el COVID-19. Y para ellos, 1, 2, 3 días, una semana de espera en la implementación, en la ejecución correcta del bono proteger, significa desnutrición, significa estrés, significa preocupaciones, significa desatender las necesidades más básicas y una gran preocupación familiar. 402.218 personas, les estamos diciendo, sigan esperando porque aquí vamos a esperar más para poder decir e incluir los recursos financieros en el presupuesto. Los congresistas también dieron su aval a la propuesta para prorrogar por un año los nombramientos de las juntas directivas y otros órganos de organizaciones civiles y sociales ante la crisis de esta emergencia. El proponente de la iniciativa resaltó la necesidad de agilizar la toma de decisiones de los entes. Este es un proyecto que se hace necesario por la pandemia que estamos viviendo y la imposibilidad de muchas organizaciones de celebrar su asamblea. Este es un proyecto que no demanda ni un 5 del erario público, sino que es un proyecto que permite agilizar la toma de decisiones de los diferentes organismos y de los diferentes órganos que la componen. Así como la iniciativa que establece la obligatoriedad de aprobar exámenes de idoneidad en los requisitos de ingreso a la carrera docente, también recibió el apoyo de los legisladores. Y finalmente se dio aval al expediente que crea el distrito de cabeceras en el cantón de Tilarán. La Comisión de Asuntos Económicos dictaminó el expediente 21.934 que propone trasladar hasta el 2021 la entrada en vigencia del pago del impuesto del valor agregado para el sector turístico. La Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas establecía un año de gracia. Sin embargo, ante los efectos del COVID-19, los diputados extienden el plazo un año más. Ese plazo vence a finales del mes de junio. Evidentemente, el sector turismo es el sector de los más afectados por esta situación de crisis, y en ese sentido este proyecto es un proyecto sencillo que lo que persigue es prorrogar por un año más la exoneración del impuesto al valor agregado, de manera que entre a regir hasta el año 2021, y con eso evitamos que aumenten los costos de operación de los servicios. Para el 2021 empezarán a pagar IVA del 4%, para el 2022 el 8% y a partir del 2023 el 13%. La Comisión de Asuntos Económicos también autorizó que la declaración jurada de los registros de accionistas se realice cada 5 años y no cada año como lo establece actualmente la ley. Este proyecto de ley lo que pretende es que de forma ordinaria se presente cada 5 años, pero si se hacen cambios sustanciales en el capital social, si se cambia la personería jurídica o se cambia la composición de la sociedad, tenga que reportarse inmediatamente, de manera que en las sociedades en las que no hay cambios usuales o no hay cambios de ese tipo, se reportará cada 5 años, y en los que exista, en el momento que exista, debe reportarse. Es un poco introducir
sentido común. En otro tema, el Foro de Asuntos Económicos dictaminó afirmativamente reformar la ley de la imprenta nacional para que imponga las tarifas adecuadas a los precios de costo de los materiales de impresión y edición de las publicaciones que efectúe, con la excepción de las publicaciones que realice la Asamblea Legislativa en el proceso de formación de la ley. Las 3 iniciativas pasan al plenario legislativo para su discusión final. Toda conducta en espacio público o de acceso público con connotación sexual sin que medie el consentimiento ni la aceptación de la persona a la que está dirigida será sancionada a partir de ahora luego de la aprobación del expediente 20.299. La diputada independiente Ivonne Acuña celebró el avance de esta iniciativa. Hoy es un momento importante en la historia de nuestro país. La discusión en primer debate de la ley contra el acoso sexual callejero, el expediente 20.299, no es una discusión menor. Con una pena de prisión de 6 meses a 1 año o de 30 días a 45 días multa, será reprimido quien se masturbe a sí mismo, exhiba, muestre sus genitales con una connotación sexual a otra persona sin su consentimiento. Quien persiga o acorrale sin su consentimiento en un espacio público o en un medio de transporte a otra persona será reprimido con una pena de prisión de 8 meses a 1 año o de 30 a 45 días multa. Quien grabe, capte, reproduzca material audiovisual, visual o audiovisual con connotación sexual sin consentimiento será reprimido con una pena de prisión de 10 meses a 18 meses o de 30 a 45 días multa. Esta pena será de 18 meses a 2 años de prisión o de 40 a 65 días multa en caso de que dicho material fuere enviado, mostrado, transmitido a una tercera persona con fines de lucro o no. Todas estas penas serán incrementadas en 1/3 cuando concurra una de las siguientes circunstancias: la conducta sea cometida por una o más personas, en perjuicio de personas menores de edad, en perjuicio de personas mayores de 65 años o en perjuicio de personas con alguna discapacidad. También será sancionado con pena de 15 días a 30 días multa a quien ejecute con connotación sexual palabras, ruidos, silbidos, jadeos, gemidos o gestos o ademanes hacia otra persona sin su consentimiento. La presidenta ejecutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, Yamilet Astorga, recibió fuertes cuestionamientos de los diputados de la Comisión de Ambiente por la poca falta en el avance de las obras de esta institución. El diputado socialcristiano Erwin Macís preguntó sobre las acciones para la implementación de la reforma constitucional para garantizar el acceso humano al agua. Esa inversión que tiene usted y que nos proyectó asegura el 100% del acceso al agua para todos los costarricenses. El AIA se prepara en medida de las capacidades y de los ingresos que tiene. Recuerde que el AIA depende solamente de las tarifas. No recibimos un solo financiamiento del Estado central. La legisladora liberacionista Paola Valladares mostró su preocupación por el tema de desabastecimiento de agua. ¿Cuál es la planificación de la institución alrededor del tema de desabastecimiento de agua, que no es de ahorita, no es en la emergencia del COVID, sino que son décadas ya? A ver, es que tenemos, no puedo yo decirte, tenemos una fuerte planificación. Si no tuviéramos definición de dónde son los proyectos prioritarios a invertir, de cómo buscar el financiamiento, de cómo formalizar un financiamiento, no tendríamos planificación. Y todos estos programas en los cuales se buscó financiamiento es a partir de un programa de definición de prioridades. Las prioridades se definen en función de las necesidades. Por su parte, la presidenta de la comisión, Paola Vega, resaltó las limitaciones que tiene la institución para hacer frente a la demanda de la ciudadanía. Me gustaría saber cuál es la principal limitación que enfrentan ustedes hoy en inversión financiera y en asignación de personal, porque vemos claro que sí hay esfuerzos de la AIA en planificación y demás, pero ¿cuál es la principal limitación que están teniendo en este momento? Principalmente las limitaciones que hay, honestamente, AIA tiene por ley que asumir cualquier acueducto operado por una SADA o por cualquier otro, incluso una municipalidad, cuando no opera adecuadamente por ley. Y nosotros estamos limitados en personal. Para nosotros poder contratar una sola persona, tiene que autorizarlo la autoridad presupuestaria. Y eso es algo, les digo, el AIA
administrativa y legalmente es como un ministerio. Astorga mencionó a los legisladores que por años se ha dado poca inversión en saneamiento y en proyectos de infraestructura, pero que se trabaja en más de 38 proyectos en todo el país. Quinn Duncan, experto en derechos de la población afrodescendiente, pidió a los diputados de la Comisión de Derechos Humanos mayores acciones para erradicar la discriminación racial. El Estado costarricense firma todos los convenios internacionales y se compromete a dictar medidas, políticas económicas y sociales que posibiliten la igualdad de derechos para toda la población. Pero de ahí no pasamos. Es urgente, señores diputados, es urgente, y se lo digo respetuosamente, es urgente la necesidad de medidas legislativas y reglamentarias que sancione por comisión o por omisión los actos de discriminación en Costa Rica. La diputada independiente Nidia Céspedes Cisneros cuestionó sobre lo que le falta al país para erradicar esta conducta. Pero yo quisiera saber qué falta aún, qué le falta a Costa Rica, cuál es su criterio, señor Duncan, en este tema tan doloroso, porque realmente delante del Señor todos somos iguales. ¿Qué nos falta a Costa Rica? Para mí el problema del Costa Rica es la falta de reconocer la existencia del problema. Y es muy difícil solucionar un problema si usted está de acuerdo que no existe. Duncan instó a los legisladores a trabajar por acciones afirmativas que permitan la representación de la población indígena en el Congreso. Los integrantes de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público señalaron una serie de irregularidades en la construcción y adjudicación de la SODA, comedor y archivo del Ministerio de Agricultura y Ganadería y responsabilizaron de estos actos a la actual viceministra Ana Cristina Quiroz Soto. Quiroz Soto, quien para esa fecha era oficial mayor y directora administrativo financiera del MAC, así como coordinadora del proyecto, faltó al deber de probidad en el manejo de los recursos públicos, ya que la obra pasó de 235 millones a 1.100 millones de colones. La diputada liberacionista Franji Nicolás Alvarado reprochó estas actitudes, y más en época de crisis económica. Dentro de esa conclusión, los diputados que brindamos este informe por parte de la subcomisión, debemos ampliar en ese sentido de que este gasto lo consideramos desproporcionado en medio de una crisis fiscal en la que se encontraba el país 2014-2018 y que ninguna de las autoridades con alguna responsabilidad en la toma de decisiones del proceso de la construcción de esta SODA hicieron alguna gestión para que se reconsiderara el monto de esta voluminosa inversión. Para los legisladores quedó demostrado que los recursos de la construcción de la SODA archivo del MAC provinieron de superávit del Servicio Fitosanitario del Estado y respetando el artículo 64 de la Ley de Protección Fitosanitaria. Asimismo señalaron que las obras se construyeron en un terreno propiedad del MAC con recursos del sistema fitosanitario y para ello se firmó un convenio 1 año y medio después de publicada la licitación y 4 meses después de adjudicada la construcción, dándose así una administración fraudulenta de los recursos estatales. Por su parte, el diputado oficialista Luis Ramón Carranza anunció la presentación de un informe de minoría al plenario legislativo. Presentaré un informe de minoría sobre este proyecto, toda vez que, aunque estoy de acuerdo en que las investigaciones siempre tienen que darse, este tema, una de las recomendaciones es enviarlo, judicializarlo, y ya está judicializado. El Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa presentó Asamblea Legislativa Noticias. Porque hay cosas buenas que decir. Si tiene alguna consulta sobre el Congreso, puede visitar el portal legislativo www.asamblea.go.cr. Además, puede seguir las transmisiones del plenario en dicha web a las 2:45 de la tarde de lunes a jueves. En YouTube somos Parlamento CR, en Facebook somos asamblea.legislativa.Costa Rica y en Twitter nos encuentra en @asambleacr.